Frobenius, matemático alemán, de 1849 a 1917. La propuesta que él establece para su método la realiza él siendo muy joven. Luego entonces, ¿esta en qué consiste? Bueno, Frobenius habla de una ecuación de este tipo, la número 1. Vemos que es de segundo orden, acompañada de un coeficiente en función de x, primer orden, coeficiente en función de x, la variable y, coeficiente en función de y, esto de x igual que 0. Hablamos de una ecuación estándar, que sería y', el que acompañe a y' sería p de x, y el que acompañe a y sería q de x. Aquí hay que recordar que por lo general lo que buscamos es que el coeficiente de la derivada con mayor orden sea 1. Por eso aquí lo que hicimos fue dividir, y entonces nos quedan estos términos. Hablamos de un punto singular, x igual a x0. Este x0 que está sumando pasa al lado izquierdo restando, por eso que aquí queda x menos x0. Pero más adelante, esta x0 la vamos a considerar como 0 y únicamente la vamos a trabajar en función de x. Pero bueno, por esta manera introductoria, hablamos que de la ecuación 1 tenemos x menos x0 para p de x. Hay que determinar si es regular o es irregular. Entonces tenemos aquí x menos x0 al cuadrado, q de x. Entonces, para 3 y 4, consideramos la expresión x0, que quedó más adelante, la vamos a igualar con 0. Y vamos a manejar una serie de potencias para x menos x0. Entonces aquí vamos a hacer uso precisamente del método de serie de potencias. Quedamos que cuando el punto es singular, lo podemos identificar. Ahorita vamos a ver cuál es el análisis. Y en dado caso que no caiga en esa consideración, entonces diremos que es de carácter irregular. Por lo tanto, acorde a la ecuación número 1, ya vimos que estos son los coeficientes. Y dijimos que al considerar este A2x0 igual que 0, nos queda p de x, q de x. Este cociente, A1 en A2 es el que nos da p de x, y A2 en A0 en A2 es precisamente el que nos da q de x. Aquí nosotros vamos a procurar que esta fracción sea lo más reducible posible. Ahora, ¿cómo vamos a determinar si es regular o irregular? Bueno, si nosotros tenemos ya en nuestra fracción, tenemos una ecuación, una variable con exponente 1 y para la de segundo grado, entonces, decíamos, si tenemos para el primer cociente, A1 en A2, tenemos a lo más un exponente de primer grado, y en el caso de la expresión 9, para 9, tenemos uno de segundo grado, entonces diremos que es regular. En caso contrario, será de carácter irregular. Bueno, a ver esto cómo lo contemplamos. Bien, antes vamos a manejar dos excepciones. Una, cuando en el exponente menor sea un 0 y no podemos aceptar potencia de carácter negativa. Y en el otro tenemos un 1. Cuando tenemos un 0 y un 1 en los exponentes, entonces diremos que es regular de manera automática. Y la otra va a ser cuando tengamos números complejos. Entonces, inicialmente dijimos que a lo más debe ser de primer grado y en la segunda a lo más segundo grado. Y de esa manera vemos que es regular. Pero si en una cae 0 y en uno 1, entonces en automático decimos que es regular, o si obtenemos un número complejo, decimos que es también regular. Ok, esto, ¿cómo lo interpretamos entonces? Bien,
Aquí tenemos x cuadrado menos 4 al cuadrado y prima más x menos 2y prima más y igual que 0. Dijimos que el coeficiente para la de segundo orden debe de ser 1. Dividimos esta ecuación entre el coeficiente de x cuadrado menos 4 al cuadrado. Aquí lo tenemos. En todos los términos para que no se altere la igualdad. 0 entre x cuadrado menos 4 al cuadrado nos da 0. Aquí cualquier cantidad sobre sí misma se reduce a la unidad. Aquí este cuadrado de x cuadrado menos 4 al cuadrado lo dividimos en un producto de binomios conjugados. Entonces aquí reducimos este con este término y nos queda y x menos 2 al cuadrado en x más 2 al cuadrado. Era lo que decíamos hace un momento. Aquí veamos que tenemos una x menos 2 con exponente 1 y tenemos un x menos 2 con exponente 2. Aquí tenemos un x más 2 con exponente 2 y un x más 2 con exponente 2. Por lo tanto, lo analizamos para x menos 2 y lo analizamos para x más 2. Aquí está el x menos 2 y el x más 2, el que acompaña a y' quedamos p de x. Y el que acompaña x menos 2 al cuadrado, x más 2 al cuadrado a y, este es q de x. Entonces tomamos cualquiera de los dos, ya sea x menos 2 o x más 2, el que queramos. Entonces para x más 2, el 2 que está sumando pasa restando. Entonces el punto que vamos a determinar si es regular o irregular es para x igual a menos 2. ¿Qué es lo que observamos? Bueno, aquí vemos que tiene exponente 2 y tiene exponente 2. No cumple con la condición, de que en uno de ellos es grado 1. Aquí debería de tener grado 1 y aquí grado 2. Como no cumple con esta condición, decimos que para x igual a menos 2 es irregular. Ok, ¿qué ocurre con el otro? Bueno, en el otro vemos que tiene exponente 1 y aquí tiene exponente 2. Entonces ahora, para x menos 2, el punto que vamos a analizar es x igual que 2. Vemos que sí cumple con la condición que primero tiene primera potencia y después tiene segunda potencia. Aquí podemos ver que tiene primera potencia, luego tiene segunda potencia. Como sí cumple ese punto, x menos 2 o bien x igual a 2, decimos que sí es regular. ¿Preguntas? No, profe. Ok. Tenemos este otro caso. Aquí tenemos una segunda derivada, primera, coeficiente en función de x, coeficiente en función de x. Queremos que esta y' tenga coeficiente 1, dividimos entre x, para que no se altere, todo lo dividimos entre x, 0 en x nos queda 0, aquí x en x se reduce a la unidad, de aquí nos quedaría 1 entre x. Pero como nos interesa ver aquí en torno a x, entonces arbitrariamente ese 2 lo ponemos con un x a la 0. ¿Es cierto que x a la 0 vale 1? Sí. Y 2 entre 1 es 2, sí. Entonces no estamos alterando. Y aquí lo que podemos ver es que para p de x, x tiene exponente 0, y para q de x, x tiene exponente 1. Este fue precisamente uno de las excepciones. Quedamos que cuando tiene 0, el exponente para p de x y 1 para q de x, en automático decimos que ese punto que es x igual que 0, tenemos 0 y 1, entonces decimos que es regular, un punto singular regular. ¿Preguntas? No, profe. Ok. Tendríamos este otro caso. Aquí nos piden determinar los puntos singulares. Sigue siendo una ecuación de segundo grado, una de primer grado, y el término y.
Queremos que esto tenga coeficiente 1, por lo tanto dividimos entre x cuadrado más 9, pero para que no se altere, todo lo dividimos en x cuadrado más 9. Aquí esa misma cantidad se reduce. 0 entre x cuadrado más 9 nos daría 0. Este x cuadrado más 9, el 9 pasaría del lado derecho, restando, y el cuadrado pasaría con un más menos raíz cuadrada de menos 9. Entonces raíz cuadrada de menos 9 lo factorizamos, menos 1 por 9, por ley de los radicales sale raíz cuadrada de menos 1 por raíz cuadrada de 9. Esta menos 1, según los números imaginarios, es lo mismo que y cuadrada. Raíz cuadrada con exponente 2 se reduce y nos queda y. Por lo tanto, aquí lo que nos queda es un número imaginario. Este más al pasar del lado izquierdo quedaría x menos 3y. Y este menos al pasar del lado izquierdo quedaría más. Por lo tanto, aquí lo que tenemos son números complejos. Y según lo que vimos hace un momento, dice que cuando tengamos números complejos, en automático, para x igual a 3y, este menos pasaría sumando, este más pasaría sumando, para x igual a menos 3y, como son números complejos, en automático decimos que son puntos singulares regulares. ¿Preguntas? No, profe. Ok, aquí nos piden determinar los puntos singulares para esta ecuación. Aquí nos dice que x1 y x menos 1 son regulares. Y para este ejercicio tenemos únicamente x igual que 0. Y dice que es irregular. Se sugiere el SIL, ecuaciones diferenciales con aplicaciones. ¿Preguntas? Pues nada más sería dividir entre, bueno, hacer el coeficiente 1, ¿no? Al principio, profe, ya de ahí es ver dónde son regulares e irregulares, ¿no? Así es. Ok, gracias. Sí, propiamente esto lo estamos manejando porque cuando ya vayamos a resolver la ecuación que a fin de cuentas es lo que nos interesa, cuando lo vayamos a resolver vamos a decir, bueno, es que esa ecuación tiene un punto singular regular, o esa ecuación tiene un punto singular irregular, y es x igual a 0 o x igual a 1, según el caso. Entonces van a decir, oye, pero ¿por qué estás diciendo que es regular o por qué es irregular, no? ¿Por qué es que es x igual a menos 2 o por qué es que es x igual a 2? Entonces, según, es precisamente ese procedimiento que realizamos. Entonces, al factorizar, precisamente vemos cada uno de ellos si guarda esa condición. 1, 2, este no porque es 2, 2. Entonces ya decimos que este es irregular, decimos que este es irregular. Ah, pero que está en 0, 1. Ah, bueno, como es 0, 1, entonces en automático regular. Ah, pero ¿qué es número complejo? Ah, bueno, si es número complejo, en automático es regular. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Creo que era, profe. Ok. Continuando con el método de Frobenius, ya quedamos que fue un matemático alemán. Decíamos que él publica este método en el año 1873.
O sea, él en ese momento tenía 25 años de edad y ya hacía esta propuesta de ese método para la solución de ecuaciones diferenciales. Entonces, él habla de una ecuación diferencial tipo 1 cuando es de esta manera. Y quedamos que es de segundo orden. Y entonces él hace uso de la expresión y igual a x menos x0 a la r, de la sumatoria n igual que 0 infinito, de cnx menos x0 a la n. Entonces, aquí, esta x menos 0 es el mismo factor, x menos 0. Por lo tanto, cuando dos iguales se multiplican, los exponentes se suman. Por lo tanto, se reduce a esta expresión. Esta sería la solución que él propone para una ecuación de este tipo. Entonces, aquí tiene un número R. Este número R, por lo general, como estamos hablando de una ecuación de segundo orden, entonces la podemos manejar por procesos algebraicos a una expresión de segundo orden. Como es una expresión de segundo orden, hemos trabajado en los casos anteriores que la variable que empleamos es m. Bueno, este autor, en lugar de considerar como m la variable que se va a calcular, él la considera como r. Entonces, como es una ecuación de segundo grado, vamos a obtener dos valores, R1 y R2. Aquí, por efecto de cálculo, lo que habíamos comentado, este x0 se reduce a 0. Entonces, únicamente ya todo nos queda en función de x, para no manejar x menos x0. Entonces, este autor, así como los demás han empleado algún tipo de ecuación auxiliar, este autor hace uso de la ecuación auxiliar y igual a la sumatoria n igual a 0 infinito de cnx a la n más r. Pero la ecuación nos pide la primera derivada y la segunda derivada. Por lo tanto, obtenemos la primera derivada y obtenemos la segunda derivada. Cn es el coeficiente, sale. Entonces, u a la n, el n más r pasa como coeficiente por la variable la n más r menos 1, de x en dx vale 1. Por eso nos queda de esta manera. Después, esta Cn que multiplica n más r, pasa como coeficiente. El exponente n más r menos 1 pasa como coeficiente, y aquí nos queda n más r menos 1 menos 1. Nos queda menos 2 de x en dx vale 1. Y esta es la segunda derivada. Entonces lo que hacemos es la y representada por la ecuación 16, y' por 17 y y' por 18, se sustituyen en nuestra ecuación original. Ya de ahí nosotros partimos. Entonces vamos a manejar una iteración con valores k que van de 0 a más infinito, y vamos a aplicar el método de serie de potencias. Por lo tanto, la ecuación que resuelve a la ecuación diferencial que nos proponen, según Frobenius, es y igual a C1, Y1 en función de X, C2, Y2 en función de X. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profesor. Ok. Tenemos aquí esta ecuación diferencial, vemos que es de segundo orden, tiene un coeficiente en función de X, primer orden y determinó Y. Entonces ya dijimos por qué es un punto singular. Aquí tendríamos que dividir en X. Entonces aquí nos quedaría X a la 0. Aquí también. Entonces aquí en automático diríamos que es X igual a 0. Al aplicar el método Frobenius, dijimos que hacemos uso de las ecuaciones 16, 17 y 18, que son Y, Y' y Y'. Entonces la Y' es esta, ahí la sustituimos. Esta es la Y' y esta es la Y. Aquí vemos que tenemos dos bases iguales que se multiplican, los exponentes se suman, y aquí menos 2 más 1 nos va a quedar menos 1. Ahí está. Entonces vemos que tenemos aquí esta sumatoria, N0, 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 y vemos que esta tiene el mismo X a la N más R menos 1. Entonces, por ley de método que manejamos de series, esta la factorizamos,
manejamos una sola sumatoria, y entonces lo que nos queda es, aquí por ejemplo hablamos de n vale 0, 0 más r raíz a la r, 0 más r menos 1, nos quedaría r menos 1 nada más, y aquí quedaría c de 0, x a la n más r menos 1, la n valdría 0 y nos quedaría r menos 1, pero aquí lo que estamos factorizando es la x a la r, por eso es que aquí nada más nos queda x a la menos 1, y nos queda aquí esta, que es la n más r, aquí nos quedaría esto k más r más 1, k más r más 3, según el procedimiento que manejamos en serie de potencias. Entonces, pues, más adelante lo que haríamos es que este término tendría que darnos 0 y esta sumatoria nos tendría que dar 0. Aquí la XR pasará dividiendo y nos da 0. Entonces, el primer sumando nos daría 0, y entonces nos queda R por R más 2, y de aquí es donde nosotros vamos a sacar precisamente los valores R1 y R2. El valor R1 sería cuando vale 0 y cuando este vale menos 2, o bien podemos arrancar con este que vale menos 2 y luego el que vale 0. Es indistinto. Entonces aquí tenemos R1 que vale 0 y la R2 que vale menos 2. Entonces, al igualar con 0 esta segunda parte, lo que está dentro del corchete, despejamos en torno a CK más 1. Ahí está. Entonces aquí nosotros vamos iterando. Entonces primero dijimos que R1 valía 0. Entonces aquí vale 0, quedaría K más 1, K, aquí sería K más 1 y K más 3. Ahí está el K más 1 y el K más 3. Entonces, ahora vamos a iterar, le vamos a ir dando los valores K0, 1, 2. Aquí quedaría K vale 0, 0 más 1 nos quedaría C1, 0 más 1 nos da 1 y aquí nos da 3. Es cierto que 1 por 3 nos da 3, sí, pero recuerden que hay que ver cuál es la tendencia en la iteración que vamos dando, por eso no lo reducimos. Después, para K igual a 1, sería 1 más 1, aquí nos daría 2, y aquí tenemos esta C1. Esta C1, vean que es el mismo que tenemos aquí. Por lo tanto, este C1 lo podemos sustituir por este 0, 1 y 3 y ponerlo aquí abajo. Entonces tendríamos aquí 1 más 1 es 2 y 1 más 3 sería 4. Recuerden que no hay que reducirlos, hay que dejarlos indicados. Entonces aquí nos quedaría 2 veces CO, 2 factorial, 4 factorial, y luego lo hacemos lo mismo con K igual que 2. Nos queda C2 más 1, aquí tenemos una C2, hay que recordar que esta C2 es 2C0, 2 factorial con 4 factorial. Si este 4 factorial lo insertamos con este 5, nos quedaría el 5 factorial. Y si este 2 factorial lo insertamos con el 3, nos queda el factorial de 3. Aquí lo importante es ir viendo la tendencia que vamos teniendo, y aquí vemos que todo es en función a C0. Aquí está en K3, aquí sería la C4, aquí sería C3, pero C3 ya lo obtuvimos hace un momento, es 2C0, 3 factorial en 5 factorial. Como tenemos este 4 y este 6, el 3 factorial lo insertamos con este 4 y nos queda 4 factorial, el 5 factorial lo insertamos con este y nos queda 6 factorial. Entonces lo que estamos viendo es que al continuar seguiríamos teniendo un 2 con respecto a C0, este que es n factorial, y este que es n más 2, perdón, factorial, para n igual a 1, 2, 3. Este sería el Y1, que sería C0X0, según la fórmula inicial, 1 más la sumatoria, que es la que tenemos aquí, 2 en n factorial, n más 2 factorial, x a la n. Ese es Y1. Entonces, ahora lo trabajamos para el otro término, que era R2 igual a menos 2. Despejamos aquí, aquí sería este menos 2, y considerando aquí los términos K igual a menos 1 y K igual que 1, aquí para menos 1, K quedaría como 1. Entonces, al efectuar la reducción, nos quedaría menos 1, que multiplica a 1 por C1, menos C0, esto igual que 0. Y lo mismo para K igual que 1,
Aquí sería 1 más 1 sería 2, C1 más 1 es C2, y aquí entonces nos quedaría 1 menos 1, nos quedaría 0. Esto se reduce y aquí nos daría C0 igual que 0. Ya tenemos lo que es para C1 y lo que tenemos para C0. Ahí está el C1 0 y el C0 0. Por lo tanto, aquí hicimos también el mismo despeje. Para CK1, CK pasa sumando, K menos 1 y K más 1 pasan dividiendo. Y entonces ahí también vamos iterando. K igual que 2, K igual que 3. Ahí vamos iterando. Nos daría C3 igual a C2, 1 entre 3. Aquí sería 3 más 1 sería 4. Sería C subíndice 3, 2 y 4. Aquí este C3 lo podemos sustituir por este C2. Aquí nos quedaría 1 y 3. Este 1 lo podemos insertar en este 2 y tendríamos el factorial. Este 3 lo insertamos con este 4 y tendríamos el factorial de 4. De la misma forma, continuaríamos 4. Aquí sería 4 más 1 es 5. Tenemos aquí el 3 y el 5. Aquí tenemos el 2C2, C4, que es el 2C2. Lo insertamos este 2 factorial con el 3, tenemos el 3 factorial, el 4 factorial lo insertamos con el 5 y nos queda 5 factorial. Y entonces vemos que la tendencia es Cn igual a 2C2 entre n menos 2 factorial n factorial. Eso nos quedaría C2, aquí está el valor de R2 que es x menos 2, de la sumatoria igual que 2 a infinito, 2 entre 2, n menos 2 factorial n factorial, x a la n. Entonces aquí vemos que para Y2 tenemos una constante que es la constante n, y para acá igual a n menos 2. Entonces el método de Frobenius da la solución es una sola solución en la serie de la ecuación que estamos resolviendo. Por lo tanto, ya nada más sería generar y decir que y es igual a C1 Y1 más C2 Y2. Y ese vendría siendo el resultado genérico. Aquí algunos compañeros han estado preguntando si hay algún otro texto adicional que podamos consultar. Y ahí estamos enunciando nuevamente los textos de los cuales platicamos al inicio del curso. El que hemos venido manejando es el ENISIL, Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones, el Grupo Editorial Iberoamérica, segunda edición de México. Está el Stephen Campbell y Richard Haberman, Introducción a las Ecuaciones Diferenciales con Problemas de Frontera. Este es del editorial McGraw-Hill, también primera edición de México. Y el William Boyce y Richard D. Prima. Este también es Ecuaciones Diferenciales y Problemas con Valores de Frontera. Editorial IMUSA, cuarta edición México. Cualquier texto que verse sobre ecuaciones diferenciales es de utilidad. El que tengamos a la mano podemos nosotros consultar. Les comentaba que para mí incluso esta segunda edición de CIR es muy fácil, muy digerible de entenderlo. Sin embargo, bueno, actualmente está creo que hasta la 10ª edición. La única diferencia es que ya las definiciones están en un cuadrito, está color, etcétera, pero en esencia el texto sigue siendo el mismo. Ok, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profesor, ¿podría poner los ejercicios de los anteriores, por favor? ¿De cuál presentación? De la anterior, de la de método de Frobenius, creo que eran dos ejercicios. No recuerdo, profe. Profe, una pregunta. Al final de la clase, yo con usted para platicar de un tema personal. Perdón, no le escucho bien. Soy Antonio Ramos. Le quería pedir, profe, si al final de la clase nos podíamos quedar en la sesión para que le pudiera explicar sobre un asunto personal para mi presentación del examen. ¿Está esta?
¿Este era el que quería ver? ¿O el otro? No, profe, era la otra presentación, la que puso primero. Es que no sé. ¿La primera? Sí, la primera, profe, por favor. A ver, permítame. ¿Esta? No, profe. ¿Esa no es? No, profe, era otra. ¿Ah? ¿Es esa? Sí, profe, esa era. Usted me dice. Sí, creo que era el final, profe, en los ejercicios. Por favor. Listo, profe, gracias. Ok, vamos a pasar lista, por favor. Ricardo Manuel, Presente. Marco Antonio, Presente. Aldo, Presente. Efraín Yael, Presente. Yair, Presente. Diego Yael, Presente. Sergio